Vamos al diván con Marian. En este ratito del sábado destinamos el espacio a cuidarnos y nuestra psiquiatra viene para echarnos una mano. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué es, Marian, una personalidad dependiente? Bueno, la personalidad dependiente, me voy un poquito más atrás. En psiquiatría hay 2 manuales donde están todas las enfermedades, los trastornos psicológicos, psiquiátricos, y hay un trastorno de la personalidad que se denomina el trastorno de personalidad dependiente. En el común lenguaje donde nosotros nos movemos decimos es dependiente, ¿no? O es codependiente, porque en Latinoamérica se habla mucho de la codependencia. Y está tipificado como un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son formas de ser que nos perjudican o perjudican a nuestro entorno. Puede ser un trastorno, que es lo más severo, o pueden ser rasgos. ¿En qué consiste el trastorno de la personalidad dependiente o sumisa? Son personas que les cuesta muchísimo tomar decisiones. Aunque sean decisiones muy pequeñas, tiene que consultarlas constantemente. Necesita que otros asuman la responsabilidad en los diferentes y los principales temas de su vida. Tiene dificultades para expresar que no está de acuerdo con los demás. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo miedo a perder apoyo o aprobación. Esto es un tema clave. O sea, la persona dependiente necesita constantemente que alguien apruebe lo que hace. Y entonces preguntas, desde cómo pinto mi casa, a qué decisión tomo, si cambio de trabajo o no cambio de trabajo. Es decir, hay una enorme inseguridad y hacen cosas a veces muy exageradas para no perder a las personas de su entorno, para no perder o para tener la aprobación de los demás. Le cuesta muchísimo iniciar proyectos, tener ideas nuevas, comenzar algo de cero. ¿Por qué? Porque hacer las cosas a su manera les genera muchísima inseguridad. Tienen una gran falta de confianza en su propio criterio, en sus capacidades. O sea, no es un tema, Cristina, de tristeza o de falta de motivación o de falta de energía. Es una falta de creencia en sí mismos. Y entonces, como no tienen confianza, no arrancan. A veces esto se puede confundir en, quizá tengan una depresión, pero no. Es un tema de personalidad que les cuesta muchísimo. A veces llegan demasiado lejos por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, y entonces a veces, y esto es una característica muy típica, se pueden presentar voluntarios a realizar tareas desagradables con tal de estar ahí, de tener la aprobación de los demás. Con tal de que les quieran, pobres. Con tal de que les quieran. Se sienten incómodos o desamparados cuando están solos, porque tienen muchísimos miedos. Y se sienten incapaces de cuidar de sí mismos. Le da la sensación que si de repente no tienen a alguien a su alrededor, pareja, padres, amigos, pues les va a pasar algo malo. Y entonces va a suceder algo negativo porque no van a ser capaces de tomar decisiones del día a día. Y entonces hay gente, por ejemplo, esto de las parejas, Cristina, esto se ve, gente que te dice, Marian, yo no puedo cortar porque ¿quién me va a ayudar en esto? Yo es que soy muy dependiente de la persona con la que convivo desde hace muchos años, y esas son las famosas relaciones de dependencia o de codependencia, que son megatóxicas para los dos, porque ya llega un momento que no es tanto el tema del amor, sino el tema de el miedo a quedarme solo, no por quedarme solo simplemente por la soledad, sino por la incapacidad de resolver las cuestiones del día a día, ¿no? Y entonces son personas que sufren muchísimo. A veces esto se origina, pues por ejemplo, porque en los hogares desde pequeños ha habido mucha sobreprotección y entonces han tomado todas las decisiones por ti. Entonces el día que tienes que empezar a tomar decisiones, pues no sabes por dónde empezar. Si hay alguien que no se escucha, que se siente identificado con esto o conoce a alguien que le pase, se indaga en su pasado, notas y sabes que ha habido pues una gran sobreprotección, o que por haber tenido que tomar decisiones por sí solo en momentos de su vida claves y que se han equivocado o que le han causado problemas severos o traumas, de repente se van al extremo contrario y entonces lo que quieren es alguien que les proteja y que decida por ellos. Y entonces, claro, esto genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades sociales, habilidades de comunicación para realmente expresar cómo se sienten, porque es mucho más importante tener la sensación de que alguien decide todo por ti que tú tener que tomar decisiones. Y hay parejas, estoy pensando en una pareja que vi hace un par de semanas, que ella se ha quedado viuda y entonces él lo hacía todo en casa, manitas, cambiaba las bombillas, arreglaba las tuberías, traía el dinero a casa y entonces hacía la compra. Él era muy cocinitas también y bueno, pues él tenía un cáncer y falleció y ella se convirtió en una persona profundamente dependiente y entonces su desesperación ahora es que no sabe hacer nada. Entonces generas una voz interior machacante.
porque tú tienes un momento dado, maximizas todo lo malo que haces y todo lo bueno que hacen los demás y minimizas tu potencial. Es decir, tú no eres capaz de ver lo bueno que tienes, solo ves lo que los demás valen y tú te consideras súper pequeño. Esto se trabaja muchísimo en terapia, Cristina. Esto es un tema muy frecuente. Y muchas de estas personas tienen una necesidad extrema de caer bien y ser complaciente con los demás para que no les abatonen. Claro, pero es tremendo porque luego también generan una trabajera en los demás. Quiero decir que toda vez que esta señora, por ejemplo, pues ha perdido a su esposo, que ocupaba un papel predominante, entiendo que todos los que estén alrededor, hijos, parientes, etcétera, tienen que escuchar continuamente la cantinela de lo inútil que es, de la ayuda que necesita, y todo el rato está, digo yo, mendigando apoyo. Bueno, efectivamente, es que son personas que lo empiezan a buscar como sea y buscan esa dependencia y entonces sentirse queridos, aprobados por quien sea. Y entonces, bueno, es una situación un poco extrema, sobre todo cuando empieza a haber otros cuidadores alrededor, que notas en este caso de esta paciente mía, pues que los hijos te dicen, es que mi madre ahora no sabe hacer nada por sí sola, y es una señora joven, Madre y de repente mía. hemos notado, pero esto puede ser que venga desde la infancia o gente que a lo largo de los años se va desarrollando esta personalidad. Entonces, claro, ya llega un punto que consideran que el mundo es un lugar peligroso, y entonces no se quieren responsabilizar de nada y de nadie, y buscan a alguien que pueda protegerles. Entonces, pues es muy difícil porque les cuesta ser autónomos. O sea, es gente que sufre mucho a veces en consulta cuando empezamos a ver esto en jóvenes, y los padres te lo dicen, tengo un hijo muy dependiente, no acaba de tomar decisiones. Pues hay que empezar poco a poco a ayudar a que estas personas empiecen a tener seguridad en sí mismos, y es prueba-error. Es decir, no vas a tomar las decisiones más importantes de tu vida si no empiezas a tomar decisiones mínimas de las cosas que puedes hacer. Hay un tema importante, Cristina, y es que el tema de la voz interior, que yo tanto lo hablo aquí contigo en nuestro espacio, y es que las personas con trastorno de dependencia o que son muy sumisas tienen una voz interior muy negativa, que les machaca. Pensamientos negativos autodescalificativos, no lo voy a lograr, yo no sé hacerlo solo, seguro que esta persona lo sabe hacer mejor que yo. Y entonces, claro, se desarrolla una personalidad porque vamos muy acorde con cómo nos tratamos, con cómo es esa voz interior en nosotros mismos, y nos perdemos cuando una persona es tan insegura o tiene tal falta de confianza, se pierde a sí mismo con tal de recibir la aprobación y la protección de los demás. ¿Qué hacer con esto, Cristina? Si alguien se siente identificado o tiene alguien en el entorno con estos síntomas. Yo muchas veces en consulta recibo personas que vienen a hablarme de otros. Pues viene una madre y me viene a hablar de su hija, me viene un tipo y me viene a hablar de su pareja. Es decir, es muy frecuente que otros detecten algo en uno y entonces digan, bueno, ya que tú no te dejas ayudar o no lo ves, déjame que yo lo vayamos juntos. Y entonces esto se trabaja, es decir, esto se trabaja muy bien. Y hay que evitar que el paciente tenga conductas pasivas constantemente y de sumisión, porque a veces en esas actitudes de sumisión, pues es que te olvidas de ti mismo. Esto es muy típico. Pero es curioso, o sea, ¿tú crees que estas personas tienen que ir a terapia con su cuidador? No, es que muchas veces no se dan cuenta ellos. Hay veces que sí, pero hay veces que les da tan miedo el salto en la vida que no son conscientes de que tienen este problema, y que son los que cuidan de ellos los que se dan cuenta que hay un problema. Entonces es frecuente que te venga, entre comillas, el cuidador, o sea, denominarle así, que te diga, oye, te voy a traer o te voy a derivar a esta persona porque es que no se vale por sí mismo para tomar decisiones, y es agotador porque cualquier cosa me la consulta. Hay otros que se dan cuenta y que se dan cuenta que tienen una inseguridad en ellos mismos brutal, y entonces en ese momento dicen, oye, que yo necesito ayuda, y entonces esas personas simplemente te contactan, ¿no?, para venir a terapia. Pero a veces eso puede suceder en el lado contrario, porque uno está tan metido en ese rol que no puedo, que no sé, que no me sale, que no son capaces de ver más allá, y que están teniendo un problema, y que esto tiene un nombre, y que esto se trata, y que tiene muy buen pronóstico, te diré, Cristina, porque la terapia, como sabemos tan bien y de dónde viene, por qué viene, identificamos los problemas, las habilidades se trabajan, es muy gratificante, porque es un tipo de personalidad que a poquito que va funcionando bien, se sienten mucho más seguros de sí mismo. Y pocas cosas son más gratificantes que mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo.
Fijaos lo que puede hacer una terapia por una persona. Pues esta es nuestra Marian Rojas, seguida por multitudes. Tiene también su página en Instagram y tenéis sus libros a vuestra disposición. Entre ellos, cómo encontrar a tu persona vitamina, o cómo es el otro, el de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, un título muy alegre. Muy bonito, efectivamente. Un abrazo fuerte y que te pasen cosas muy buenas hoy. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Uno puede ser sincericida, puede ser tan magníficamente sincero que incluso genere incomodidad en el otro. Es asunto que nos ha señalado nuestra Marian Rojas. Muy buenos días, Marian. Buenos días, Cristina. Sí, qué tema tan interesante para nuestros oyentes. Efectivamente, el sincericidio. ¿Qué es eso? Bueno, es que otro día me lo dijo un paciente, me habló del sincericidio, me dijo, es que realicé un sincericidio. Le digo, ¿y esto qué es? Y dice, fui tan sincero que generó un caos en mi entorno que la situación era imposible de controlar, ¿no? Y dije, uy, este tema me gusta para nuestros sábados con Cristina. Efectivamente, ¿no? Saber expresarnos sin herir a nadie es una habilidad que muchísimas veces falla. ¿Por qué? Porque la emoción entra antes que la razón. Y cuando la emoción empieza a enfriarse, pues ya nos entran esas consecuencias de haber herido a alguien. Nuestras emociones van por delante de nuestra razón. Ahí hay un estudio muy bonito reciente que explica cómo cuando llegan las cosas, los estímulos a nuestra realidad, a nuestro interior, sentimos la emoción unas milésimas de segundo antes que cuando llega a nuestro cerebro, ¿no? Entonces tú de repente ves algo y tienes ganas de decir lo que sientes, porque me he herido, y entonces esto requiere tener unas habilidades emocionales para ser capaz de decir las cosas sin generar un caos completo en tu entorno. Muchas veces llega una situación que por tu sensibilidad, por tu biografía, porque te recuerda inconscientemente algo, tu amígdala cerebral, que es el centro de gestión de las emociones, sufre un secuestro. De hecho, Daniel Goleman, el padre de la psicología moderna, lo llamaba de amígdala hijack, el secuestro de la amígdala, y entonces tu corteza prefrontal, que es la que es capaz de discernir, esto es bueno, esto no lo di, esto compensa, empatizo con esta persona, está sufriendo, esto le puede herir, se bloquea y entonces solo puedes decir lo que sientes en ese momento. Como le digo ya muchas veces a los pacientes, es que parece que si no lo dices te va a dar una urticaria, te va a dar una gastritis, una úlcera, ¿no? O sea, o lo digo o me muero. Es algo súper instintivo, viene del sistema de supervivencia. Y cuando la emoción es muy potente, no piensas en herir a la otra persona, es que ni se te pasa por la cabeza, porque tu corteza prefrontal, que es aquella que te permite darte cuenta cómo se encuentra otra persona, si estás en el ambiente adecuado para decir eso que quieres decir, si la persona está preparada para oír esa verdad que le necesitas comunicar, pues en ese momento no eres capaz de hacerlo, y esa sinceridad máxima, que puede tener una base y un contenido completamente verdadero, se convierte en un motivo de dolor muy profundo. Este control de la lengua les cuesta más a las personas impulsivas, a las personas heridas, a las personas que les cuesta contener sus emociones, a personas muy viscerales. Y es curioso porque son a lo mejor en esa posición, y yo me reconozco un poco en ese perfil, uno piensa en el bien que le está haciendo al otro y en el fondo lo que está es anteponiéndose uno mismo y haciéndose un bien a sí mismo y favoreciendo sus impulsos y generando cierta tolerancia con uno mismo. Bueno, pero es que tú tienes que entender que tiene que existir una buena carretera, una buena comunicación entre el sistema límbico, zona de gestión de emociones, y la corteza prefrontal, que es la que te permite empatizar y gestionar tus impulsos. Y eso se aprende desde la infancia. En la adolescencia es un momento brutal donde esa carretera se activa, pero es por eso los jóvenes pues que tienen esas cortezas prefrontales que están en un momento de profundo cambio, el sistema emocional, no existe el riesgo, hay que sentir, hay que decir, hay que ser verdaderos, todo es falso, ¿no? Todos hemos vivido ese momento en la juventud, sí, donde tienes que decir lo que piensas, te tienes que revelar, y luego eso se autorregula poco a poco con pues una buena educación, con una biografía donde, por ejemplo, no te hayas metido en las drogas, donde seas capaz de gestionar el alcohol, y tu cerebro, tu mente, va gestionando cada vez mejor lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que existen personas que en alguno de esos momentos pues sufre alguna herida, tiene un trauma, desarrolla una personalidad muy impulsiva. Hay una parte muy genética, seguro que todo el mundo, todos los oyentes
conocen a alguien impulsivo, que su padre es igual, ¿no? Hay una parte muy genética en la impulsividad, que es gente que necesita decir y luego te dice, ay, Dios mío, ¿no? Hay como, yo suelo explicar que existen como dos cerebros, que es el cerebro reactivo, el primario, el impulsivo, que es el que reacciona rápidamente ante todo lo que te sucede, y una especie de cerebro más secundario, que es el que, pues el que piensa, el que razona, el que medita, el que profundiza. Y de hecho Kahneman, el premio Nobel, tiene su libro Pensar rápido, pensar despacio, que es maravilloso, en el que explica, ¿no? Es cómo funcionan estos dos flujos de pensamiento. La clave es tener un buen equilibrio entre los dos, es decir, porque si todo lo llevas a la profundidad, pues mal, que a veces hay que tomar decisiones instintivas, impulsivas, decir las cosas y decir, esto no se puede, esto está prohibido. Y a veces que hay que esperar. Y el otro día en familia vino un hijo mío con un tema, nos contó una cosa que había pasado en el colegio, ¿no? Y así estábamos todos cenando, ha pasado esto, la típica cosa que visceralmente, o sea, mi marido y yo nos miramos, nos agarramos de los puños y dijimos, respira profundamente y escuchemos, ¿no? Pero nos estaba contando una barbaridad y entonces pues, hubo que contenerse. Y entonces luego ya nos lo llevamos y hablamos con él y le explicamos las cosas y dijimos, esto si ha pasado nunca te puedes permitir, pero a los dos nos salía pues esa parte de soltar ese primer impulso. Bueno, es una cosa que se aprende, no siempre es fácil, y hay que tener en cuenta que para ser capaces de gestionar esto tienes que tener desarrollado la empatía. Es decir, si tú tienes que decirle una cosa, esto me pasa mucho en consulta, Cristina, a mí me viene un paciente y de repente pues la gente te pregunta, mira María, que el otro día pues me he acostado con mi secretaria y mi mujer no quiero que se entere, y entonces tú por dentro pues tienes que esperar un poquito, a decirle despacio, generar una confianza para poder decirle con sinceridad lo que crees que le puede ayudar en ese momento, ¿no? Y para eso requiere un factor fundamental, que es tener empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Es una cosa muy básica, se sabe mucho de esto, pero hablando de sinceridad es clave entender cómo está la persona en ese momento. Esto pasa mucho en terapia, ¿no? Y lo hablo yo mucho con los psicólogos y psiquiatras. Si una persona viene a contarte su drama, su equivocación, su error, necesita que tú en ese momento generes una escucha, no le digas, no, te dices, por favor no me seas demasiado sincera, ¿no, María, con tu opinión? O sea, edulcora lo que me vas a decir, que sé que no está del todo bien lo que he hecho, o la decisión que he tomado, o lo que me estoy planteando, y lo que necesitan es primero generar un ambiente de confianza. Eso es un don, pero se trabaja. Si tú tienes que decirle algo a una persona desde la sinceridad y generas un buen ambiente de confianza, esa persona lo va a escuchar mejor. Y primero decirle, oye, entiendo esto que te ha pasado. Hay un libro maravilloso para debatir, que lo escribió un tío británico, que explica que cuando tú tienes que decir algo muy delicado, lo primero es validar algo de lo que te ha dicho. De todo lo que te ha dicho, validar algo. Pues entiendo que este tema te preocupe. Puedo entender que esta mujer te parecía súper atractiva. Puedo entender que estabas agotado. Es decir, validar algo de lo que te ha contado para luego decirle, pero creo, y ahí meter el contenido sincero, porque la sinceridad a pelo muchas veces nos duele. Bueno, muchas veces es que duele, muchas veces. Y entonces destruye más de lo que construye, curiosamente. Bueno, es porque nosotros, cuando una persona nos dice las cosas tal y cual son, es mirarnos en el espejo. Para sobrevivir muchas veces tendemos a no ver las cosas que nos producen dolor, y entonces vivimos pues en una cápsula donde muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, porque la verdad, la propia verdad de la vida que estamos viviendo, que estamos haciendo, pues nos duele. Comes mal, es tu culpa, está inflamado, tu relación de pareja funciona mal porque tú haces esto. O sea, que esa realidad, las realidades más francas y duras, pues son muy dolorosas. Y entonces si encima viene alguien a recordarte que te estás equivocando, porque todos nos equivocamos en cosas y todos tenemos muchos errores, necesitamos que nos lo digan con cariño, ¿no? Y la persona que te lo dice con cariño, pues para eso requiere que también sepa gestionar su impulso de, es que o se lo digo o me muero, ¿no? Que esta es una cosa muy, muy típica. Y que se me ocurre una última cosa, y es que quizá cuando uno es abruptamente sincero sobre una cosa, cuando uno es obscenamente sincero, ¿no? Lo que llaman un sincericidio, a lo mejor también se está tratando mal a sí mismo, porque expresar las cosas con más matices, tener cuidado en la expresión, requiere también de un afecto hacia uno mismo. Bueno, me has dicho una cosa importantísima, Cristina. Está demostrado que la gente que se trata mal a sí mismo, cuya voz interior es negativa, es gente que interpreta que los demás se tratan mal, que los demás le tratan mal a uno y que hay un mal ambiente. Cuando nosotros nos hablamos mal,
hacemos un mal juicio de valor sobre nosotros mismos, tenemos a ser muy exigentes, muy duros, necesitamos a veces sacar eso contra los demás, ¿no? Y entonces muchas veces mi padre tiene una frase que dice, para estar bien con alguien, para conectar bien con alguien, lo primero y más importante es estar bien y conectar bien con uno mismo. Y a veces nuestra manera de conectar mal con los demás implica que tenemos algo con nosotros que no estamos siendo capaces de sanar o gestionar. Y entonces a veces uno tiene que identificar dónde está eso. Y una última cosa, Cristina, que me parece interesante y que tenemos que saber, que hay un estudio muy interesante llevado por Mehrabian que explica que en la comunicación un 65% del componente de la comunicación es no verbal y un 35% es verbal. Es decir, la postura, el contacto visual, los gestos. Entonces a veces quizá el contenido, pero si nosotros en esa forma de mirar, mi padre dice que saber mirar es saber amar, y entonces muchas veces dices que todo depende cómo mires a la persona que le estás diciendo eso. Y a través de esa mirada, pues está como se encuentra nuestro corazón. Y entonces intentando mirar de otra manera, intentando conectar de otra manera, con la forma no verbal, podemos ayudar mucho a que esa persona se sienta bien en ese momento. Pues fijaos qué hermoso, ¿no? Cómo decir las cosas sin herir. Querida Marian Rohan, siempre aprendemos muchísimo contigo. Os recordamos que Marian tiene muchos libros en el mercado, varios de ellos bestsellers. Por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Querida Marian, un abrazo muy fuerte. Nunca hemos estado tan conectados, nunca nos hemos sentido tan solos. La soledad es un tema que me preocupa. Te recomiendo que le escuches el capítulo anterior. Y aquí vamos a seguir indagando sobre estos temas. Según una encuesta online estadounidense realizada en octubre del 2020, poco después del confinamiento, el 36% de los americanos decía haberse sentido solo de manera frecuente en el último mes, frente a solo un 25% que lo confesaba así meses antes de la pandemia. Pero lo chocante es que ese porcentaje se disparaba al 51% de las madres jóvenes con niños y al 61% en jóvenes entre 18 y 25 años. Para mí la soledad se ha convertido en una nueva pandemia, que está presente en diferentes ciudades y países del mundo. Gran Bretaña también tiene sus datos. Antes de la pandemia, el 10% de los adultos decía haber experimentado algún síntoma de depresión o de soledad. Ahora mismo, ese porcentaje se encuentra en torno al 25%. Aunque solemos relacionar soledad con gente mayor, la realidad es que esta plaga ha venido para instalarse en la juventud. ¿Cuáles son las razones para que esto sea un problema en los jóvenes? El no haber tenido la posibilidad de ver a sus amigos durante la pandemia, el no haber tenido vías de escape, unido a muchas horas centrados en las pantallas, tanto educativo como social, les han dañado emocionalmente. El adolescente se encuentra en plena fase de expansión, de desarrollo cerebral y de madurez psicológica, y las relaciones humanas forman parte de los cimientos para la construcción de su personalidad. El sustituto de la vida real por la digital les hizo un flaco favor. La pandemia fue muy terrible, pero nos ha ayudado a entender cómo funciona la mente humana. Los primeros meses fueron durísimos, pero iniciativas de todo tipo se instauraron en el mundo. En Italia salían a la ventana a cantar, en España existían tutoriales online de chefs de cocina, gente se conectaba por Zoom, FaceTime o aplicaciones similares para mantener el contacto o celebrar y compartir momentos. Se luchó contra viento y marea por combatir ese aislamiento. La excepcionalidad de la situación y la capacidad adaptativa que deriva del propio instinto de supervivencia lograron que muchos mantuvieran el ánimo y la ilusión por salir adelante del trágico momento que nos había tocado vivir. Pero pese a toda nuestra neuroplasticidad y nuestra capacidad de adaptación, el paso del tiempo fue erosionando nuestra mente y la privación del contacto humano, el aislamiento, demostró ser tremendamente negativo para nuestra mente. El ser humano precisa de las interacciones para sentirse bien en el mundo. Eliminarlas merma nuestra capacidad física y mental. Todos tenemos ganas de querer, de ser queridos, de vernos, de quedar, sobre todo si estamos bien psicológicamente hablando. De hecho, un síntoma de la depresión, del estrés mantenido, de la intoxicación de cortisol, es no querer ver a las personas de nuestro entorno. Pero cuando nos encontramos mejor, cuando nos encontramos ilusionados,
uno de los temas que más surge en nuestra mente es querer ver a nuestros seres queridos, compartir rato con nuestros amigos, disfrutar de las relaciones sociales. Otro tema fundamental es el tacto. La importancia de tocarse, de abrazarse, de darse besos. Qué importante es. Durante la pandemia lo estuve investigando desde diferentes puntos de vista y de ahí nació la oxitocina, esa hormona de la que tanto he hablado. Os recomiendo que profundicéis al respecto. Es un tema apasionante. Privar a un niño, a un bebé, de abrazos, de contacto, sabemos que tiene efectos muy nocivos en su desarrollo cognitivo y emocional. Hace unos 4 o 5 años realicé un viaje a Colombia en el que impartí varias conferencias a profesores, alumnos y padres de alumnos en varios colegios. Pedí a los jóvenes que durante la sesión me escribieran en un papel preguntas o sugerencias sobre algún tema que les interesara de forma particular. Al terminar la sesión, recogí los papeles. Había más de 500 jóvenes presentes en la sala y me entregaron muchas hojas escritas. Leí por encima las primeras. Me siento solo. Ayúdame a combatir la sensación de que no formo parte de ningún grupo. Mis vías de escape son las redes sociales y tengo varios perfiles para paliar la sensación de soledad. Nadie me quiere de verdad. No me siento comprendido. Por la noche, ya sola en el hotel, recogí las hojas y leí una por una. Todos seguían en la misma línea. Había cientos de papeles, pero más de la mitad trataba sobre el sentimiento de soledad. Durante los siguientes días de mi estancia en Colombia, dediqué en todas las sesiones un apartado a la soledad. Notaba que era un tema que afectaba a muchos de los oyentes. En alguna ocasión vislumbraba ojos humedecidos por lágrimas y posteriormente muchas dudas versaban sobre este tema. Recuerdo una pregunta que me realizó un chico joven el último día. Marian, ¿por qué a veces noto el dolor de la soledad con la misma intensidad, como si fuera un dolor físico? La respuesta te la cuento ahora, porque estoy segura de que puede interesarte, ya que lo habrás experimentado en alguna ocasión. ¿A quién no le ha molestado que un grupo de amigos organice una cena y no te inviten? ¿Que te humillen? ¿Que te fallen? ¿Que te rechacen? Esa molestia que uno siente en esos momentos puede definirse como una experiencia emocional desagradable que se origina cuando uno se siente poco querido o excluido de algún grupo del cual desearía formar parte. Se han realizado múltiples estudios al respecto. Uno de los más interesantes es el liderado por la investigadora Naomi Eisenberger de la Universidad de California, quien estudió hace unos años qué sucede en el cerebro cuando uno se siente rechazado o excluido. Los resultados son asombrosos. Ella descubrió que los efectos del dolor social, desde un punto de vista neurológico, son muy similares a aquellos producidos cuando uno recibe un dolor físico. Es decir, cuando una persona siente un dolor físico por herida, lesión o fractura, se activa en su cerebro la corteza cingulada interior. Lo que observó la doctora Eisenberger fue asombroso. El sentirse rechazado activa esa misma zona del cerebro. Es decir, el dolor social y el dolor físico duelen de la misma manera. Lo interesante es que los estudios van más allá. El hecho de recordar ese instante de rechazo o de humillación reactiva ese circuito cingulado anterior. Y el cortisol, esa hormona de la que tanto sabes, se segrega. Por lo tanto, el dolor físico y social, ambos son causas de estrés. Estos descubrimientos pueden ser de utilidad en muchos campos. Pienso, por ejemplo, en todas aquellas personas que sufren de dolor crónico. Ese dolor físico tan intenso e incapacitante está muy ligado al dolor social que padecen, razón por la cual les cuesta más salir y acudir a grupos o reuniones sociales. En esos casos, el hecho de no sentirse comprendidos, sumado a la sensación de dolor, incrementa el bloqueo de forma más importante. Ese dolor social surge desde sentirse excluido en la familia o rechazado en el colegio o en la universidad, o incluso no encajar en un equipo o en el trabajo. Todas estas situaciones generan un gran impacto en el cerebro, ya que quedan grabadas en la mente y son fuente de limitación en la vida social. En terapia suelo indagar sobre los momentos traumáticos de la infancia y de la juventud, y uno de los puntos en los que más insisto es: ¿te has sentido rechazado alguna vez? ¿Te han apartado y eso te ha hecho sufrir? ¿Recuerdas las escenas exactas? Trabajando desde esos momentos y desde esas emociones dolorosas, intento reparar el daño hecho para mitigar las consecuencias que esto tiene en la edad adulta. Recuerdo a un paciente, José, que acudió hace unos meses a verme. Solicitó ayuda porque desde pequeño siempre se había sentido distinto a los chicos de su edad. Al profundizar en su infancia, me relató: recuerdo que nunca me pasaban la pelota en el campo de fútbol. Los partidos eran un suplicio porque nadie se acordaba de mí.
A veces fingía estar enfermo para no tener que jugar, no formar parte del equipo, te excluía para los planes de fin de semana. Solo recordarlo me causa dolor. Pero físico, lo puedo llegar a sentir, Marian. No lo olvides, existe una conexión importante entre cómo nos sentimos a nivel físico y a nivel social. Están profundamente unidos. El dolor social puede originarse de diferentes maneras durante la infancia, desde heridas moderadas a traumas severos. Toda persona que sufre una experiencia dolorosa con alguien lleva en su alma la fragilidad de sus futuras relaciones. Hay un tema clave y de vital importancia. Tras un trauma, nunca hay que quedarse solos. Es un tema que me lo habrás escuchado e intento repetirlo siempre que puedo. El trauma sufrido desde la soledad tiene un impacto mucho más negativo y perjudicial. Hay un estudio importante sobre este tema, publicado por la doctora Amy Werner de la Universidad de California en Davis. Lo que hizo ella fue analizar una muestra de 698 niños nacidos en poblaciones pobres de Hawái. Comenzó el experimento en 1955 y siguió hasta que cumplieron los 40 años. Lo que permitió a un tercio de estos niños superar el determinismo de sus contextos de vida, de sus traumas, esas vidas e infancias tan difíciles, fue casarse, forjarse en una profesión o tener familias sanas. Es decir, el hecho de conseguir un vínculo estable, alguien en quien apoyarse, fue clave. Werner describió este grupo como vulnerable pero invencible. En base a las demostraciones de este experimento, la organización Big Brothers and Sisters of America, el programa de mentores más antiguo de Estados Unidos, nació como objetivo para reducir la delincuencia infantil, emparejando a los niños con adultos voluntarios que pasan tiempo con ellos hasta que alcanzan la edad adulta. Mi experiencia con estos temas del trauma es esperanzadora. Uno puede transformarse en persona vitamina a pesar de haber tenido traumas severos y también es capaz de encontrar una persona vitamina en su vida. Aquí te dejo algunas pinceladas de ejemplos de dolor social. El primero, el sentirse rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres, sus profesores o sus amigos desarrollará con gran probabilidad problemas de autoestima y de seguridad en sí mismo. Dependiendo de cómo canalice esas heridas, desarrollará una coraza, buscará la aprobación de los demás o ansiará sobresalir por encima de todos. Te cuento el caso de Arantxa. Arantxa acudió a mi consulta debido a que tenía muy baja autoestima y poca seguridad en sí misma. Es guapa, alta, tiene buen tipo, estudió arquitectura y ella me dice en consulta: me veo fea, gorda y muy tonta, no me gusta como soy y de hecho creo que no caigo bien a la gente. Me sorprende esta primera declaración de intenciones al haberla conocido hace pocos minutos y sobre todo porque transmite una sensación de gran seguridad y aplomo. Al profundizar sobre su infancia y sobre la relación con sus padres me comenta: mi madre es una mujer muy atractiva. Ella siempre me consideró la fea de la familia, ya que mis primas son más guapas que yo. Nuestro entorno tiene estudios superiores, másters y varias estancias en el extranjero, y mi padre siempre me recuerda que soy una negada comparada con el resto. Creo que no me quieren en casa. Me siento rechazada por ellos y he optado por irme a vivir a un pueblo al sur de Francia. Ahí he encontrado trabajo en un proyecto arquitectónico muy bonito, que a mis padres les parece una birria. He encontrado novio, es un chico 10 años menor, inmigrante del norte de África que no tiene papeles. Vende artesanía en la playa. Me quiere mucho y me hace sentir una persona muy especial. Y me repite todos los días lo afortunado que es al haber encontrado a alguien como yo. Está muy enamorado. Yo quiero que me quiera de forma incondicional y que no me rechace. Al terminar de hablar, se me echa a llorar de forma desconsolada. Ese día le explico a Arantxa que su herida emocional es el rechazo. Ella se ha sentido rechazada por su familia, tanto en el plano físico, psicológico y profesional. El dolor social que padece le ha llevado a buscar a alguien más joven, distinto a ella, que le haga sentir especial. Necesita una persona a su lado que le recuerde lo maravillosa que es constantemente, porque tiene la autoestima muy dañada. Si Arantxa es capaz de sanar su herida, de entenderse, de aceptar el dolor que ha sufrido, el rechazo tan fuerte por parte de sus padres y sus familiares más cercanos, esa aceptación puede llevarle a la superación. Empezar a canalizar esa voz interior tan negativa que le impide sacar su mejor versión. Aceptar que ella tiene grandes virtudes y que es una persona con gran capacidad de salir adelante. Otro dolor social, el segundo, es el sentirse abandonado. Los niños precisan del cariño y apoyo de sus padres, familiares y amigos para su correcto desarrollo emocional.
Los niños que han vivido con padres ausentes o sin grandes relaciones afectivas acaban desarrollando adultos con gran ansiedad e inseguridad. Si me estás escuchando y te reconoces en este perfil de persona insegura o dependiente emocionalmente, analiza cómo fueron tus figuras de apego, tus cuidadores en tu infancia. Probablemente encuentres desapego o falta de cercanía y proximidad de tus padres, cuidadores, abuelos, hermanos mayores o profesores. Si en cambio reconoces en este perfil a tu pareja, analiza su infancia y la entenderás mejor para poder quererla o quererle de forma sana. El tercero es el sentirse humillado. A nadie le gusta recibir críticas en su vida, a nadie le gusta que le regañen o le llamen la atención el público. Esa humillación puede darse de diferentes maneras. Te dejo un ejemplo para que veas que este dolor social puede irradiarse hasta el campo deportivo. En un estudio conjunto de la Universidad de California y la Universidad de Sydney, observaron que los jugadores de baloncesto que no recibían la pelota y aquellos a los que se la pasaban menos se sentían excluidos. Sí, en su cerebro se activaba la corteza cingulada anterior, la misma zona que el dolor físico y el dolor social. No sentirse parte del equipo de fútbol. No olvidemos que Zidane dejó al Madrid como futbolista porque reconoció que Figo y Raúl no le pasaban el balón. O no sentirse parte de un departamento en el trabajo, de un grupo de amigos, de la familia, puede y de hecho duele de verdad. El cuarto es percibir constantemente una exigencia excesiva por parte de las personas que nos cuidan, de los padres, de los profesores. Es decir, que te exijan de forma descontrolada puede causar dolor, al sentir que no estás a la altura de lo que tus padres quieren o de las expectativas que tienen puestas sobre ti. Unos cuidadores, padres, abuelos, profesores excesivamente duros pueden provocar en el niño una herida emocional. Probablemente, mientras me escuchas, te hayas posicionado de alguna manera u otra. Si eres de aquellos que crees que todo se consigue con esfuerzo, pensarás que la sociedad de hoy le vendría bien un poco más de disciplina y exigencia. Si en cambio has vivido un ambiente de tensiones y obligaciones, donde el deber era la prioridad, entenderás mejor a qué me refiero y sentirás esa punzada de dolor al recordar tantas veces donde no estabas a la altura de lo que querían de ti. El quinto es que te fallen las personas en las que más confías. La traición es un dolor social en toda regla. Cuando te fallan en la infancia, esa herida puede ser difícil de superar, ya que a esa edad a veces no contamos con las herramientas necesarias para sobreponernos. El problema de que te fallen desde pequeño es que puede surgir dentro de ti una desconfianza hacia las personas con las que te topes y percibas el mundo como un lugar hostil, donde en cada ocasión alguien puede querer hacerte daño. Te cuento el caso de Chloe. Chloe acude a mi consulta por un estado de ansiedad elevado y autolesiones. Tiene 30 años y me relata una infancia terrible. Su padre era alcohólico y maltrataba física y verbalmente a la madre. Chloe salía en su defensa, pero muchas veces era ella quien entonces recibía los golpes. El día de su cumpleaños, cuando estaba soplando las velas, su padre le dijo: ¿vas a pedir de deseo que yo te quiera? Un par de horas más tarde, el padre se marchaba de casa abandonando a la familia para irse con otra mujer. Chloe cumplía ese día 15 años y había preparado su cumpleaños con toda la ilusión. Mi primera consulta con ella fue complicada. Cuestionaba cada frase o pauta que yo le explicaba. Me preguntaba exactamente en qué consistía el tipo de terapia que yo quería realizar con ella. En un momento dado le pregunté: ¿qué es lo que realmente te preocupa del tratamiento? Su respuesta fue clara pero directa: que me falles, que yo no te interese como paciente, que priorices a otra gente antes que a mí y que me hagas sentir insignificante. Impactó su respuesta. Creo que yo jamás he tratado a nadie así. Eso espero. Si lo he hecho, me disculpo de corazón. Pero claramente Ana tenía un problema de desconfianza inmenso. A día de hoy, tras meses de terapia, ha mejorado, pero la herida de su padre sigue ahí. La traición acompaña a Ana y cada vez que siente que sus amigas o compañeros de trabajo la pueden fallar, se activa su dolor social de forma intensa. Su circuito cingulado anterior se pone en marcha. Nos queda mucha terapia por delante para que sea capaz de abrirse a la posibilidad de tener pareja y de alguien que la quiera, con sus defectos, ya que a día de hoy sigue pareciéndole un riesgo y no se atreve a conocer a nadie por miedo a ser herida. Un niño que ha sido traicionado puede convertirse en un adulto profundamente desconfiado, con emociones distantes y muy frías. El sexto dolor social es el no sentirse comprendido, el no sentir que las personas que te importan
te comprenden y empatiza contigo duele mucho. Un niño que no se siente comprendido emocionalmente por sus padres o profesores probablemente acabará reprimiendo lo que siente. Pocas situaciones alivian más que cuando estás cerca de personas que conectan, que buscan por encima de todo no juzgarte y comprenderte. Esos son, sin lugar a dudas, personas vitamina. Cuando alguien arrastra esa herida emocional de su infancia, sufrirá en la edad adulta para gestionar sus emociones. Antonio acudió a mi consulta, pidiéndome que le ayudara a gestionar sus emociones. Me dijo, me enfado, me pongo triste, estoy impulsivo, ansioso, rabioso, todo en el mismo minuto. No sé cómo gestionar este mundo interior tan inestable que tengo. Hablando con Antonio me encuentro con un chico muy sensible. Todo le afecta, desde los sonidos, los sabores, la luz, las reacciones faciales de las personas que le miran. Es músico, toca en un grupo y ha colaborado en alguna discografía. Escribe poesía y su sueño sería poder publicar sus obras en alguna editorial. Me dice, mi padre era militar, un hombre muy estricto. Yo sufría mucho porque delante de él no podía llorar ni quejarme. No me dejaba cantar porque decía que desafinaba. No tenía muchos amigos en el colegio, ya que muchos eran hijos de militar y mi forma de ser no encajaba. Yo intentaba aparentar estar bien, pero la realidad es que yo sufría enormemente. Me dolía mucho darme cuenta que nadie de mi entorno me entendía. Mi padre está mayor, me da pena y me transmite ternura, pero soy incapaz de expresárselo y me cuesta darle un abrazo. Lo curioso es que soy muy cercano con mis amigos y eso no me causa problema. Antonio tiene una personalidad altamente sensible, pero nadie durante su infancia validó su sensibilidad. Todo lo contrario. Era algo no permitido. Se lo guardaba. Fue su secreto, su intimidad. Pero en la época básica para aprender a autorregularse, nadie le acompañó en el proceso. A día de hoy, con 33 años, se nota, dicho por él mismo, cojo emocionalmente hablando. Lo primero en estos casos es explicarle cómo es su forma de ser, describirle y exponerle su sensibilidad y los efectos que tiene en él, ayudarle a comprender el recorrido de su mundo emocional para entender cómo ha llegado hasta aquí, desarticular el dolor social tan intenso que se reaviva en él cuando se siente juzgado o incomprendido por su forma de ser, y finalmente entender que no ha recibido la validación necesaria para poder gestionar de forma adecuada sus emociones y sentimientos. En último lugar, hemos trabajado la aceptación de su padre, aceptar que por su cultura, su educación y su personalidad nunca supo conectar con él. Nadie enseñó a su padre a expresar y gestionar su mundo emocional, ya que fue educado desde el rigor y en la falta de expresión de afectos. Antonio, gracias a este proceso, ha sido capaz de perdonar a su padre y va aprendiendo a no sentir tanto dolor cuando no recibe de su padre el cariño y apreciación que le gustaría. Antonio, a sus 33 años, estaría deseando poder hablar con su padre de ciertos temas, compartirle asuntos de sus ilusiones, trabajos, poesías, pero sabe y acepta que eso no va a pasar. Y aceptarlo ha sido un paso fundamental para curarse. Y el séptimo dolor social es que nadie escuche tus sentimientos. Esto duele y duele mucho. No sentirte escuchado genera mucho sufrimiento, porque esa falta de atención te hace sentir insignificante y poco importante para los demás. Suele surgir en la infancia, donde uno intentó comunicarse con sus padres, o con sus cuidadores, sus profesores, sus abuelos, expresando un tema emocional o sentimental, y estos evitaron contestarle. Recuerdo el caso de Susana, que acudió porque era muy insegura, tenía baja autoestima y problemas de ansiedad. Susana tiene 30 años y le cuesta hablar de sus sentimientos en consulta. Al intentar indagar sobre su historia, me cuenta que desde pequeña era muy difícil conectar con su madre. Era muy estricta y cualquier conversación con un componente emocional, tipo, estoy cansada, mis amigos no me hacen caso, me siento sola, creo que me estoy enamorando, generaba un rechazo en su madre. Debido a la educación tan rígida que presentaba, no permitía que su hija hablara de sentimientos. Susana me cuenta, no te imaginas lo que me dolía no sentirme escuchada por ella. Nunca me permitió expresar lo que yo realmente sentía. Si mis padres me veían mal o triste, me hacían el vacío. Para ellos era una debilidad. Y su teoría es que yo me fortalecía con su comportamiento. En otras ocasiones, si me veían triste o sensible, se volvían agresivos contra mí y me gritaban, me insultaban. Eres débil, ¿cómo nos ha podido salir una hija así? Ella me dice, yo me sentía culpable, muy culpable. Y a día de hoy, esa voz interior negativa sigue siendo mi batalla más dura.
El caso de Susana es clave para entender los temas de la vida. El dolor social, ese circuito cingulado anterior, puede activarse por no sentirse escuchado por las personas del círculo más cercano. Si Susana está en una comida y alguien la interrumpe, se reactiva su dolor. Esa herida se reactiva por una microcircunstancia, porque la herida no está sanada. Ese dolor tan íntimo nos acerca a nuestra temida soledad, ya que hablar sin ser atendido conduce a la mente a estados de enorme tristeza y vacío. No olvides que sentirse rechazado o excluido activa la corteza cingulada anterior y duele, y me lo habrás escuchado muchas veces. Comprender es aliviar, entendiendo cómo funciona tu cerebro, aprendiendo a comprender, aceptando que hay cosas que quizá nunca cambien, perdonando de forma sana a aquellos que te hirieron, te puede ayudar a superar tu herida y tu dolor social. Y no olvides que comprender es aliviar.